En un rincón donde las palabras danzan en el aire y las historias cobran vida, les damos la bienvenida al pie de la letra, un programa excepcional que los invita a adentrarse a los fascinantes mundos de la literatura. No solo desmenuzaremos los elementos narrativos y literarios, sino que también nos embarcaremos en un viaje emocional explorando las complejidades humanas que emergen de estas páginas impresas. Bienvenidos a un espacio en donde las letras cobran vida. Permitan que las palabras los transporten, las historias los envuelvan y la pasión por la literatura los guíe al pie de la letra. Estamos al pie de la letra, aquí en la Benemérita Biblioteca Miguel Obregón Lizano, que nos recibe y que nos acoge aquí entre estos estantes, entre estos libros, que nos hablan de autores, nos hablan de obras, de textos literarios, de ideas. Y en esta oportunidad me acompaña el colega Gustavo Camacho, que es profesor en la Universidad Nacional de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje. Gustavo tiene una maestría en estudios de la cultura centroamericana y ha trabajado de muchas maneras el tema de la literatura costarricense. Bienvenido, Gustavo, aquí al pie de la letra. Muchísimas gracias, don Leonardo, un placer. Gustavo tiene dentro de sus trabajos y sus quehaceres en la literatura costarricense un volumen que se publicó recientemente en la colección Bicentenario de la Editorial Costa Rica con otras instituciones, y en este caso es con el Colegio de Licenciados y Profesores en En filosofía, letras y artes, si no estoy Letras y mal. Artes. Exactamente. Dos siglos de textos y autores fundamentales de la literatura costarricense, donde Gustavo hace una recopilación de documentos, de materiales, de textos literarios que nos dan una interesante perspectiva de estos dos siglos de literatura costarricense. Podríamos comenzar por ahí, Gustavo. Bueno, pues está muy bien, está muy bien. El libro Dos siglos de textos y autores fundamentales fue una idea en realidad del profesor Quince Duncan. Ah, Había sido una idea sí, sí. de don Quince Duncan ofrecerle a la editorial Costa Rica un conjunto de textos a propósito del Bicentenario. Y me encomendó y tuve el honor de desarrollar el volumen en literatura. La idea era bastante panorámica, ¿verdad? Ujú. Porque implicaba una selección de autores de diferentes épocas. Entonces, por ejemplo, se encuentra en el primer capítulo un repaso, ¿no? Bastante somero de la literatura colonial, Ujú. por ejemplo, que es una beta que a mí me parece muy interesante, precisamente por lo poco que se la ha estudiado, lo poco que se la ha sistematizado. Ujú. Y porque yo creo que puede haber muchísimo material que nos puede dar luz sobre otros asuntos de la colonia. Y después se había pasado a una selección de textos, ¿verdad? Y una sistematización de en primer lugar, de la Fundación de la Literatura Nacional, ¿verdad? Que Ujú. es la coyuntura Ujú. interesantísima en la cual aparece Carlos Gallini y Ricardo Ujú. Fernández Guardia y otros autores. Y después se hace un repaso sobre el siglo XX, la primera mitad del XX, la segunda mitad del XX, para terminar hasta donde el tiempo nos podía alcanzar, porque Ujú. todavía se desarrolla, ¿verdad? Sí. Con las letras contemporáneas, que es Ujú. el último capítulo, que por cierto se llama así. Em, el trabajo fue muy interesante, sobre todo con la polémica, con el final del 19, ¿no? El principio Ujú. del 20 y la época colonial. Em, por ejemplo, en la época colonial fue todo un descubrimiento encontrarme en realidad con Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, Ujú. ¿verdad? Que es un obispo que viene de visita y deja un texto sobre lo Ujú. que había encontrado en aquel entonces, Ujú. más que todo con afán documental. Y
también había sido muy interesante revisar las diferentes ediciones que se habían hecho sobre algunos otros textos. Por ejemplo, te podría contar sobre Máximo Soto, Ujú, y también Aquileo Echeverría fue todo un descubrimiento, porque me había encontrado con una imagen que a mí siempre me habían hecho, ¿no? De Aquileo, y del mismo Gallini incluso, ujú, que es pues esta tesis más nacionalista, más del, del trabajo con el trabajo literario, ¿no? Con el campesino y demás, pero resulta ser que Aquileo había escrito ujú. Sí, es cierto. bastante más, y había hecho también poemas que tenían un afán, digamos, bastante más academicista que las concherías. Ujú. Dirigió periódicos también. Gallini a finales del siglo XIX. Aquileo Echeverría estuvo muy involucrado en la prensa costarricense. Ah, sí, Dirigió un periódico que ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero tenía un nombre de carácter modernista. Y creo que sí, en esos años circulaba mucha literatura en esta efervescencia de periódicos y de revistas. claro, porque era el medio por excelencia en aquel entonces, y era el medio también de difusión de las ideas estéticas. Por supuesto, y políticas, Ah, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, también, ahí estaban Gallini, Fernández Guardia, Aquileo, cierto, el tantos. propio Magón, un poquito Ujú, posterior. Sí, y digamos, la literatura en la prensa de aquel entonces es también sumamente interesante. Y yo creo que ya hay trabajo por hacer ujú. porque mucho de eso está disperso. Sí, cierto. Hay un volumen bellísimo que publicó la UNED hace unos años de poesía de humor e ingenio. Ujú, Y fue una recopilación de don Gabriel Baltodano y doña cierto. Lilian Rojas. Ujú, Y lo mismo, para mí fue todo un descubrimiento encontrarme con poemas satíricos, poemas ujú, irónicos, poemas de humor, ujú, ¿verdad? Y no solo de humor, sino también de ingenio. ujú. Hay un poema que a mí, en primer lugar, me gustó particularmente, y en segundo, me pareció interesantísimo, es uno que se llama Viva Heredia, Ah, sí. que es, sí, trata a propósito de la polémica entre la iglesia y, y los profesores del Liceo Heredia sobre si el ser humano venía del mono Ah, o ya. si lo había creado Dios a partir de Adán y Eva. Ujú, Incluso el propio Iván Molina tiene un libro a propósito de ello que se llama La ciudad de los monos. ujú, cierto, cierto. Bueno, es interesante este concepto que utilizaste, el de redescubrir, porque en esta investigación y en tu trabajo has redescubierto a Cleo Echeverría. Y hay mucho que hay que redescubrir, creo yo, en estos acervos de la Biblioteca Nacional que tenemos, muchos de ellos ya digitalizados, donde están estos periódicos y estas revistas donde se fraguaban esas ideas Mm, estéticas, donde se fraguaban esas ideas políticas, donde incluso el humor jugó un papel muy, muy importante, como lo mencionabas, el colega Gabriel Baltodano lo ha trabajado de una manera pues, bastante seria. Y hay muchos textos que circularon en esa época, muchos autores que produjeron también en su momento eh, muchos textos, muchos artículos, muchos poemas, y entre esos, pues claro. el autor que hoy nos convoca, que es Carlos Gallini, que Carlos Gallini formó parte de esta polémica que mencionaba, la polémica de cómo se origina la literatura costarricense, pero ya decías, la literatura costarricense viene de muchísimo más atrás, viene de la colonia, y luego también en tu trabajo incorporas el elemento de las culturas originarias, Ujú. los textos también indígenas. Pues podemos ir entrando en detalle con Gallini. Gallini y Ricardo Fernández Guardia protagonizan o son las dos grandes voces de esta polémica con la que se ha, se ha dicho canónicamente que nace la literatura La nacional literatura costarricense. costarricense, claro. ¿Qué podrías plantearnos acerca de esta polémica, Claro. Gustavo? Vamos a ver, pues en primer lugar, esta es una polémica en la que participan varios autores más, Ujú, ¿verdad? Varios autores más
por ejemplo, al vuelo te podría decir, hay una carta muy interesante de Leonidas Briceño Sí, sí. al respecto. Y una cosa que a mí me parece fundamental es que en esta polémica em, hay dos tesis, por supuesto, en pugna, pero las tesis en pugna tienen un punto de encuentro. Ujú, Tienen un punto de encuentro y es la perspectiva artística desde la cual tratar los temas. claro. Porque, por supuesto, vamos a ver, Ujú, Gallini estaba un poco, quedó como abanderado, ¿no? Un poco ujú, de tratar temas nacionales, temas propiamente ujú, costarricenses y demás. Y su contraparte era Ricardo Fernández Guardia. ujú, Eh, pero en la práctica había una afinidad, ¿no? Y es la manera en la que se escribía la literatura. ujú. Chamarasca es muy interesante por eso, porque tenemos múltiples cuentos que desarrollan esa perspectiva bastante más Ujú, académica. claro que sí. Pues vamos a nuestra primera pausa. Seguimos aquí, literalmente, al pie de la letra. Regresamos al pie de la letra, aquí entre libros, entre estantes, en la Biblioteca Nacional y entre conversaciones también alrededor de la literatura, que en esta oportunidad me acompaña el colega Gustavo Camacho, docente e investigador de la Universidad Nacional, con quien hemos estado conversando acerca de una visión panorámica de la literatura costarricense y sus orígenes, y ahora nos vamos a centrar en la figura de Carlos Gallini, que es uno de los intelectuales y de los académicos más importantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo considero que también Gallini está por redescubrirse, por explorarse, porque tiene muchas facetas como psicólogo, como profesor, como dramaturgo, como lexicógrafo, como, Incluso como lingüista, como lingüista. Ujú, yo creo que es uno de los antecedentes de quienes estudiamos, ¿no? ujú, Esta cosa llamada la literatura ujú. y yo diría las ciencias del lenguaje, Por ¿verdad? supuesto. Más allá de la lingüística. Claro, Gallini tiene múltiples trabajos interesantísimos. Por ejemplo, tiene un ensayo lexicográfico que yo Sí, creo que es el primero, ¿no? de la lengua terra, Ese mismo. exacto. Sí, sí, sí. Ujú, Y bueno, después las ediciones del diccionario, que empezó ujú. siendo de barbarismos, vos Y sabes. provincialismos, exacto, sí. Luego le cambió el nombre. Y en cuanto a las otras manifestaciones, Gallini es interesantísimo. Por ejemplo, Don Concepción Ujú, presenta una imagen del concho muy, muy interesante, un ujú, poquillo distante, digamos, de la que presentaba Aquileo ujú, o de ujú. la que presenta eh, Magón, Ajá, sí. Magón, ¿verdad? Sí, a mí me parece que Gallini eh, tiene digamos, un patrimonio literario por descubrírselo incluso, ¿no? Ujú, Eh, ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de la polémica esto pasa con varios autores, se lo ha clasificado un poco, ¿no? Entonces, claro, de ujú, Gallini lo que destaca es cierta producción, ujú, ujú. lo mismo que de Aquileo, ¿no? Por supuesto. Destaca cierto tipo de textos, Ujú, pero se quedan en las menos otros a medio camino. Por ejemplo, eh, El filtro, que ujú, está dentro del mismo Chamarasca, ujú, es uno de ellos, ujú. ¿no? Porque, vamos a ver, en primer lugar no trata un asunto nacional, No, ¿verdad? no, está eh, ambientado en lugares exóticos, En Estambul. en Estambul. Exacto. En Estambul. Y bueno, brevísima curiosidad al margen, es un Estambul que lo verás incluso ahí en la recopilación que hice yo, escrito con ese inicial, Ujú, Estambul, Estambul, Estambul. ¿verdad? Ujú, Cosa interesantísima. Y Gallini maneja digamos, ciertos términos de la cultura oriental de una manera exacta. ujú, Es ujú. decir, vos Sí. te encontrás,
por ejemplo, vocablos que en nuestro medio no son comunes, Ujú, pero que al momento de investigarlos son exactos. Dos ejemplos, la cimitarra ujú, cierto. y el segundo, que yo lo conocí incluso gracias a Gallini, el cornac, Ujú, ¿verdad? Que es el que doma al elefante, ¿verdad? El que lo sí, hiere y tal. sí, sí. Este, el filtro, sí te contaba, es muy, muy, muy interesante en ese sentido, porque claro, uno podría decir, bueno, pero no es que Chamarasca trata solamente asuntos nacionales. Ujú. Bueno, pues no. Pues no, no, no. Y luego hay otro que también se ambienta en la parte entre Alemania y Francia, ¿no? Otro de los relatos, que no es el filtro, ahorita se me escapa el nombre, pero No recuerdo el título. lo podemos revisar ahora aquí en el volumen. Pero volviendo a su trabajo de lexicógrafo y su trabajo de diccionario, el título, el título del libro Chamarasca, él lo define, creo que en el prólogo, y yo me imagino a Gallini haciendo aquel fichero de términos, aquel fichero de vocablos, aquel fichero de léxico para construir su diccionario, y de repente hay una entrada o hay una Ujú. definición de chamarasca que dice que es una leña, no, no es que ni siquiera es leña, es una acumulación de hojas y de ramitas débiles para luego hacer una combustión, Como unos abrojos, prender un fuego, exactamente, ¿verdad? unos abrojos. Y esa metáfora de esos abrojos es el fuego con el que comienza la literatura costarricense, la chamarasca, Y que claro, él dice que ojalá que no queden en una humareda, nos dicen en la introducción. claro. No, yo creo que no quedó, porque si no, no estaríamos conversando aquí de Gallini. Exactamente, no Casi, quedó. casi al centenario de su fallecimiento, ¿no? La colina de los amantes es el cuento Ah, La colina de los amantes. que se desarrolla en otros lugares ajenos a los motivos nacionales de los que hablaban los nacionalistas. Mm. Sí, ahora, también nos encontramos lo otro, ¿verdad? Los cuentos ambientados, por ejemplo, en Punta Arenas, Sí, en San José, en Alajuela. en Alajuela, Ujú. ¿sí? Hay uno que yo recuerdo particularmente y es el guardapelo. Sí, El sí. guardapelo, yo lo recuerdo particularmente porque no se me olvida que fue lectura en el colegio, Era de lectura obligatoria. ¿sí? Sí, Sí, sí. Yo lo leí y me imagino que hice lo que todo estudiante en aquel entonces, ¿no? Lo estudió para el examen y ya está. sí, ¿verdad? Como ocurre. Sí. Lo que pasa es que, sí, estudiando chamarasca después con detenimiento, me doy con el guardapelo Ujú, de frente, ¿verdad? ujú, Pero ¿qué es esto? Yo este cuento lo había leído antes, ujú. ¿verdad? El guardapelo es un cuento que trata sobre San José. Pero Sí, mira el detalle, Leonardo, es un San José sumamente acomodado, sí, claro. porque Ujú, claro, lo que tenemos es un baile de salón ujú. eh, en, entre la crema y nata del San José de entonces, ¿no? En el foyer del Teatro Nacional, podríamos pensarlo. O en el Gran Hotel Costa En Rica, el Gran Hotel Costa Rica, exacto. Ujú, que son lugares, ¿verdad? Digamos, de alcurnia. ujú, Eh, y lo mismo, lo que nos encontramos son personajes que bailan valses, bailan ujú, mazurcas, ujú, etcétera. Entonces, por eso te decía, hay una afinidad, me ujú, parece, entre hojarasca y chamarasca ujú. que es detectable, Por ¿verdad? Que es supuesto. detectable. Se comunican estos textos de muchas maneras. Ah, sí, 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 sí. sí. Y mencionábamos ahora fuera de cámaras que hay también una apuesta y una referencia a una estética literaria muy del modernismo de Rubén Darío. Ujú, Sí, sí, por supuesto, eso te lo encontrás, volviendo al texto que nos reúne hoy, ¿no? Te lo encontrás un poco en el filtro, ujú. ¿verdad? Ese exotismo, ese orientalismo, no sé Sí, si llamarle orientalismo, ujú, pero en fin, ese afán de buscar un lugar, un ambiente exótico, ujú. ¿verdad? Con un personaje también exótico, como un sultán, Sí, que claro, no es poco. que no es poco. Y el sultán que convoca a los
a los sabios, que les pone un nombre también muy, son nombres referentes, Sí, sí, sí. sí, Me parece, si no estoy mal, bueno, igual lo podemos buscar en un rato, que son los ulemas, los creo. ulemas, sí, exacto. Sí, sí, que los convoca para sus cuestiones. Y luego hay otros relatos, por ejemplo, bueno, mencionabas el del guardapelo, pero está el de aquel otro personaje que, que ingresa a un hotel, que ingresa a un hotel capitalino. Hay unas descripciones de la ciudad de San José muy interesantes, con el teatro, con el circo, con este personaje Lili, la, por, Ujú. no, el baño trágico, es el otro relato que ocurre entre un hotel muy afrancesado en San José. Sí, Ujú. sí, sí. La de menos era el de Benedictis Probablemente, o sí. no sé si el Costa Rica No, el Costa Rica es ya un estaba para aquel un entonces poquito o después. es posterior. Sí, creo que sí. Había un hotel ahí frente a la Plaza de Armas, que ahora está el Banco Ujú, Central. ujú. Y luego personajes también muy caricaturescos. Ahí, el relato este de por un zapato, el del baño trágico también, o por culpa de un cajista, Ese es buenísimo. ujú, el del zapato. No el No, de por culpa de un cajista. el del por Es, culpa. es, es Sí, interesantísimo, ¿no? Porque es ujú, un amor sí, que está camino al matrimonio y por culpa del impresor, del impresor ¿verdad? que, Pues que envía. echa a perder todo, ¿no? Ujú. Claro, el personaje, no recuerdo cómo se llama, deja Que encargado es la un poquito impresión de un poema. autobiográfico también. ¿Sí? El narrador se pone en el lugar del autor ahí. Hay una referencialidad interesante. De veras. Sí, sí, yo lo creo, No, me no, parece. esa parte no la he estudiado. Ujú, Pero sí, es interesantísimo cómo con dos o tres recursos, una ujú, letra que cambia por aquí, una coma por allá, sí, el efecto es completamente distinto, totalmente. ¿verdad? Porque pasa de ser una declaración de amor Ujú. a un poco menos que un desplante, Es ¿no? un desplante, sí. Y ahí está jugando con el significante, con la palabra, con el doble sentido. No, no, es que no es el doble sentido, sino que es un juego de palabras que hay ahí, entre los versos que este poeta enamorado le envía por la prensa, por, Por un periódico. por un periódico a su amada y los trastrueca. El que está armando la- la- las cajas de impresión, los cambia y ocasiona así un juego ahí irónico bastante particular. Bastante particular, Ujú, claro, ujú, claro. A mí me parece y lo que te decía hace un rato, ¿no? Por eso a Gallini hay que redescubrirlo un poco, ujú, porque no todo Gallini digamos, trata asuntos nacionales en sus ujú, textos, ¿verdad? Y claro, ahí podríamos ver algunas influencias, algunas afinidades con el modernismo, ujú, ¿verdad? ujú. Y con otras manifestaciones que estaban por entonces. Sí, sí, y otras manifestaciones que además a lo largo de su vida, eh, fallece en 925, pero a lo largo de su vida como director de la biblioteca, como director de centros de enseñanza, eh, aquí en San José, pero también en Alajuela, en Heredia y en El Salvador. Ujú, Él nutrió ujú. mucho de su trabajo en todos esos aspectos. Sí, incluso me parece que había sido profesor, y aquí me corregís, de la escuela normal. Sí, también estuvo en Heredia, También estuvo estuvo en la normal. en la escuela normal. Ujú. Y director de la Biblioteca Nacional en su momento. Sí, es un personaje realmente interesante, Gallini, y mucho de la estética del modernismo, pero también mucho del costumbrismo, mucho de esa necesidad de resaltar la nacionalidad costarricense, que incluso en sus novelas del 18 y del 20, El árbol enfermo y En la caída del águila, pues, exalta ese patriotismo que se está viendo, pues, qué sé yo, violentado o
acosado o mancillado por fuerzas extranjeras, ¿verdad? Sobre todo las anglosajonas. Sí, Ujú, sí, sí, sí. Bueno, parte de ese nacionalismo llegó me parece, hasta el final de su producción literaria, porque em, hay una novela histórica editada hace poco que se llama El Erizo, por aquí ¿verdad? sí, claro, Yo creo que es esta que está aquí, que es la novela sobre sobre Juan Juan Santamaría. Santamaría. Ujú, Ujú. ujú, Este texto es interesante porque eh, se había publicado, si no estoy mal, como anexo a una primera, a otro documento. Entonces, había pasado desapercibido porque se ujú, pensaba que era una misma cosa. ujú, Lo que no recuerdo y no preciso es el nombre del que estaba antes, ¿no? Del previo. Hasta que se lo empezó a leer y me parece que había sido el profesor Juan Durán el que había propuesto ujú. que se reeditara el Erizo ya como volumen independiente. En la colección está Letras Nacionales de la UNED. Pues seguiremos conversando sobre Gallini y sobre literatura costarricense en nuestro último segmento aquí al pie de la letra. Continuamos aquí en compañía de el colega de la Universidad Nacional, Gustavo Camacho, aquí conversando al pie de la letra hoy sobre Carlos Gallini y los orígenes de la literatura costarricense y una serie de detalles que todavía están por redescubrirse. Hay Ujú. muchos detalles en la literatura nacional costarricense que uno se sorprende cuando investiga en una revista de finales del siglo XIX y observa que lo que en la historia de la literatura costarricense hemos conocido por el canon que hay, el canon de Abelardo Bonilla, luego viene Álvaro Quesada también y hace un interesante reposicionamiento Sí, del entender la literatura costarricense porque se viene a las fuentes originales aquí a la Biblioteca Nacional a investigar y plantea nuevos horizontes para comprender la literatura costarricense. Mm, claro, por ejemplo, en revistas, en periódicos, se publicaban poemas, se publicaban cuentos, se ujú, publicaban este, incluso artículos sobre estética, ¿no? ujú, Y eso es una cosa que a la que a veces se le da el nombre de literatura dispersa. ¿cierto? Yo creo que esa literatura dispersa de finales del 19, de principios del 20, puede dar pie para repensar incluso, ¿verdad? Ujú, Para repensar incluso los orígenes de la literatura costarricense, ujú, porque, claro, lo más conocido y por supuesto que clásicos nuestros, eh, pues podríamos decir, bueno, Fernández Guardia, el propio Gallini, etcétera, pero también había otros autores ujú. Y autoras también. y autoras, Ujú, ¿verdad? Y autoras. Ahora, hay algunos ejemplos de trabajos que han estado recopilando eso. Por ejemplo, no sé si conoces un volumen interesantísimo que se llama El Poema en Prosa. no, ese no lo El Poema en conozco. Prosa en Costa Rica. No, no. Eh, lo editó don Carlos Francisco Monge, Ujú, El Poema en Prosa en Costa Rica, y eso mismo, te encontrás diferentes autoras. claro, claro. Y hay otro volumen también que ahora que habías mencionado, el del humor, el del humor en la prensa costarricense, de Gabriel Baltodano. Está el otro volumen de Flora Ovares, La literatura del kiosco, que está publicado Así, en la editorial de la UNED, en la UNED, la editorial de la UNED, que habla de los periódicos y de las revistas y cómo esos textos han ido construyendo identidad y han ido construyendo también canon
literatura y un montón de Ujú, cuestiones más. ujú. Que incluso los cuentos de Chamarasca fueron publicados en, en la prensa, antes de que Gallini los agrupara en este volumen, que es el que en cierta medida viene a ser la contraparte de Hojarasca, de Ricardo Fernández Guardia, que este fue el texto que, Así. que desató la gran polémica, ¿no? Que prendió las luces y las alarmas. Eh, Queda mucho por hacer, Gustavo, queda muchísimo por investigar, queda muchísimo por pensar, por escribir. ¿Qué idea nos podrías dar acerca de esta manera de abordar la literatura? ¿Cómo abordamos la Ujú. literatura? ¿Qué deberíamos eh, entender? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos seguir para motivar a que la gente que nos sigue se interese en la literatura? En la literatura. Bueno, yo creo que muchas veces uno como profesor peca un poco de simplificar ciertas tendencias, ciertos autores, em, pero a mí me parece que siempre tiene que estar abierta la invitación a, a- a revisar posiblemente esos mismos autores, ¿no? Ujú, Que en algún momento hemos leído, eh, para ver cuáles han sido sus otras producciones, ¿verdad? ujú, Sus otras producciones y que posiblemente nos hagan repensar en, en otro Gallini o en otro Aquileo Echeverría, ujú, ¿verdad? claro, Porque claro, por ejemplo, Aquileo, eh, es muy conocido su volumen de concherías y claro. demás, pero tiene otros poemas. Hay un poemario bellísimo que se llama Romances Ujú, y sus poemas son otra, otra cosa distinta de ese costumbrismo. Entonces yo creo que puede ser muy útil eh, venir a la biblioteca, venir a los repositorios impresos, a los repositorios digitales, ujú, incluso ahora que hay una facilidad enorme. Y me parece que de ahí pueden surgir múltiples trabajos de investigación, múltiples recopilaciones, porque hasta eso hay que hacer, ¿no? Muchas ujú, veces el trabajo descriptivo, el trabajo filológico, sí, todavía es muy necesario ujú, ante documentos eh, que están ahí, que están en algún lado, em, y que hay que revisitar, ujú, ¿verdad? Que me parece necesario revisitar. por supuesto. Y además, dentro de 2 años, en el 2025, se va a conmemorar el centenario del fallecimiento de Gallini. Y yo creo que Gallini hay que hacerle, hacerle un gran, gran trabajo de homenaje, de lectura, porque lexicógrafo, pedagogo, novelista, dramaturgo, poeta, Ujú. ideólogo, también ideólogo de la estética, ideólogo de la política, eh, esperantista. Hay una fase de Carlos Gallini Así, como que trae la lengua del esperanto o esta lengua artificial a Costa Rica y la cultivó. Yo creo que Gallini se merece un un muy buen buen, homenaje. buen homenaje en el 2025. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad aquí en la Biblioteca Nacional al pie de la letra. Muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional por, por recibirnos. Muchísimas gracias a quienes nos siguen también en estas grabaciones. Y por supuesto, muchas gracias a nuestro equipo de producción de la Biblioteca Nacional.